Valentina. Valentina, es el... Hola. Hola. El piruvato tiene distintos mecanismos de ingreso a la mitocondria porque hay la membrana interna de la mitocondria es como mucho más permeable y más selectiva. Y entonces ahí, en algunos libros vas a encontrar que habla de un transporte o de un carrier que le colabora, que ayuda a que ese piruvato pueda ingresar. Siempre va a ser a favor de gradiente. Siempre piensen que lo que va a ocurrir adentro de la mitocondria es que ese piruvato se va a empezar a degradar o va a transformarse en otra cosa a expensas de la función de las enzimas que están ahí adentro. Entonces siempre va a ser más la concentración del lado de afuera, en teoría, que del lado de adentro. Lo mismo que le pasa a la glucosa, ¿no? La glucosa cuando ingresa a la célula se transforma en otra cosa. Entonces las células, en teoría, siempre tienen favorecido el ingreso de la glucosa a las células, ¿no? Eh, Ah, está bien. Más que nada, era porque estaba como medio ya traumada porque casi todas las preguntas es, bueno, entra el piruvato a tal lado. Bueno, y los profes nos preguntan, ¿y por qué mecanismo entran? Y ya era como que necesitaba anotarme todos los mecanismos para estar ya sí, segura. sí, sí, Bueno, muchas gracias. está bien completar con ese dato. Sí. Pasa, nosotros a nuestra visión en general, siempre las preguntas son por qué mecanismo para que ustedes vayan practicando esta lógica de decir, bueno, si está más concentrado afuera y menos adentro, entonces va a ser a favor de gradiente, y si es a favor de gradiente, entonces seguramente será o un canal iónico, la especie que sea que tengan que entrar, ¿no? O será un canal iónico o será un carrier, no va a ser transporte activo, o sea, entrar en esa lógica. Pero lo cierto es que no sé si preguntar cómo entra el piruvato a mitocondria es lo que más nos interesa. Quizá nos interesa más que ustedes sepan el piruvato, o sea, qué pasa, cuándo entra a mitocondria, en qué situaciones y qué le pasa cuando entra, o si no puede entrar, por qué no puede entrar, y si no puede entrar, qué le pasa cuando no entra. Eso me parece que es mucho más importante y más rico que pensar el mecanismo específico de transporte del piruvato, ¿no? No sé si es algo que decís, pero me parece que por ahí va un poco por ahí. Claro, siempre apuntamos a que puedan, digamos, razonar qué pasaría en una situación o en otra. Por ahí una pregunta tan puntual como cuál es el mecanismo de transporte y el tipo de transporte. Sí, saber que hay un transportador que va a facilitar Ah, el ingreso, ¿sí? es una molécula compleja como para que pase a través de los fosfolípidos. Entonces, bueno, de alguna manera tendrá que entrar. Profe, a mí me quedó una duda con el tema de que no logro terminar de identificar bien diferencia entre transportador y carrier. Como qué diferencia principal hay. No, no hay mucha diferencia. Hay dos proteínas de membrana que permiten el ingreso de sustancias a favor de gradiente, ¿sí? Una de ellas son los canales iónicos, que son un poro acuoso, digamos, una proteína que tiene pasos transmembrana y que de acuerdo a su estructura deja un poro en el medio que pasa agua y que de acuerdo a la especie iónica que quiere atravesar hay cierta afinidad, selectividad y demás, pero bueno, el ion pasa por ese poro acuoso interno. Es como si siempre encontraras como un pasaje de agua entre medio de esa membrana lipídica que siempre describimos, ¿no? Y el transportador o carrier es una proteína que también es transmembrana y que también tiene el paso transmembrana y tal, pero que muchas veces adopta distintas conformaciones tridimensionales, claro, o sea, hacia afuera para ponerse en contacto con lo que sea que va a transportar, si es que lo va a hacer ingresar a la célula, y cambia de conformación para liberarlo en el interior. Lo que diferencia una de otra es el mecanismo de transporte que se va a utilizar, digamos. Pero lo cierto es que en rigor son dos cosas iguales, digamos, son dos proteínas transmembrana con la función de transportar algo. Y después, eso en el caso del transporte pasivo. En el caso del transporte activo, las proteínas son similares también. Lo que se le agrega a la proteína transportadora cuando va a transportar en contragradiente es que de alguna manera necesita una fuente energética para vencer ese gradiente que tiene digamos, si va a transportar en contragradiente, necesita energía. Entonces, suponete, la bomba sodio-potasio TPasa también es un carrier. Lo que pasa que en su estructura tiene una parte de la proteína que puede hidrolizar ATP y consumir energía. Pero lo cierto es que en estructura y forma son todas proteínas transmembrana similares.
¿sí? Cambia por ahí el mecanismo con el que transportan y bueno, pensar si es a favor o en contra del gradiente, pero no hay mucha diferencia en proteínas, ¿se entiende? Y por ahí tampoco apuntamos a que ustedes conozcan por ahí la diferencia estructural entre los distintos tipos de proteína, pero sí que distingan cuando es un transporte activo, cuando es un transporte pasivo, si es facilitado o no. Si es facilitado quiere decir que va a intervenir una proteína, ¿sí? O sea, hay una proteína que facilita el pasaje, ¿sí? Ahora, después va a depender de si eso requiere energía o no requiere energía. Y si esa energía viene del ATP va a ser primario, si no viene del ATP, sino que viene por ahí de otro gradiente, será secundario. Esas son las diferencias. Ahora, ¿qué características? Una voz pequeña, por ahí no es algo muy importante, ¿sí? No es algo lo que nos interese con más detalle que por ahí que distingan las diferencias que hay entre un tipo de transporte y otro. Les iba a pedir si dejan un ratito hasta que terminamos de responder las dudas que ya están en el chat. Porque se nos van las dudas para arriba. Perdón, profes, a la profe Sole se le escucha muy despacito. Despacito, Sole, no sé, ¿tendrás algún volumen? Mientras le voy a contestarle a Lara que dice, tengo una duda, ¿entra herencia mendeliana? Porque no hicimos trabajos prácticos. Es cierto, Lara, es muy probable que enfoquemos más en herencia mendeliana. Lo que puede entrar de herencia no mendeliana quizá tenga más que ver con interacciones alélicas distintas de la dominancia completa. Pero, por ejemplo, herencia a nivel cromosoma X o alguna otra cosa de la extensión de la herencia mendeliana, quizá no tanto porque no lo trabajamos tanto este año y porque sabemos que el año que viene en histología le van a dedicar muchísimo más tiempo. Así que nosotros nos vamos a concentrar en que ustedes tengan muy clara, o lo más claro que se pueda, la herencia mendeliana, que esa no la vuelven a ver, y si eso está claro, todo lo que venga después les va a resultar mucho más fácil. ¿Sí, Lara? Bien, sigo para abajo. Acá Diana dice, ingresa por transporte activo, dice que el piruvato en la mitocondria, el Campbell, porque ¿qué pasa? Pasa eso con algunos libros, digamos, dependiendo del libro que lean, les va a dar algunos mecanismos de transporte distintos, por lo menos eso me ha pasado a mí. Pero no se preocupen, o sea, más allá de eso, no es importante el mecanismo concreto y específico con el que el piruvato entra a la mitocondria. Lo importante es saber lo que yo les decía, cuándo entra, por qué entra, para qué entra y qué le pasa cuando entra. ¿Sí? No se desvelen por ese detalle. ¿Sí? Sí, se escucha, igual se escucha bajito, no sé por qué, pero yo te escucho. Profe, fíjate que cuando vas al micrófono y hay como una flechita, al nomás poner audio settings y puedes fijarte si está muy arriba o muy abajo el volumen de recepción. Profe, dice Cami, yo quería consultar qué pasa con el ciclo de Krebs cuando la cadena de transporte. El ciclo de Krebs, Cami, el ciclo de Krebs cuando la cadena de transporte de electrones se detiene, también indefectiblemente se va a detener. ¿Sí? Porque, ahora vamos a poner acá un caso. Porque vos pensás que la cadena transportadora de electrones, ¿sí?, se nutre de alguna manera de las coenzimas reducidas, ¿no? Las coenzimas reducidas se cargan con electrones y con protones en las vías metabólicas, vuelcan esos electrones y esos protones en la cadena transportadora de electrones. Si la cadena transportadora de electrones no funciona, perdón, era yo que estaba intentando solucionar lo del micrófono. No me di cuenta del ruido, no sé qué será. Bueno, estamos raros hoy con internet, entonces es mi conexión. Está bien. La cadena de transporte de la cadena transportadora de electrones no funciona, las coenzimas FAD y NAD quedan reducidas. Si las coenzimas quedan reducidas,
no tengo disponibles coenzimas oxidadas para las reacciones del ciclo de Krebs en las cuales yo requiero que esas coenzimas estén oxidadas, ¿sí? Recuerden que las reacciones redox siempre, uno de los sustratos se activa y uno de los sustratos se reduce. En este caso, en la vía de digamos, en la oxidación completa de la glucosa se va oxidando a lo largo de las vías. Y mientras la glucosa se las coenzimas sí. Sí tenía una duda, si es que esas coenzimas Terminen. Ah, bueno. Cuando la glucosa se va oxidando, las coenzimas se reducen. Para poder reducirse tienen que estar oxidadas. Entonces a la vía yo le tengo que hacer ingresar el NAD, ¿sí? Y el FAD en estado oxidado. ¿Está? El FAD y el NAD en estado oxidado. Si no los tengo disponibles, esas reacciones redox, ¿sí? No se pueden dar porque al no tener las coenzimas oxidadas, las reacciones redox se detienen, ¿sí? Entonces, la cadena de transporte de electrones no acepta nuevas coenzimas reducidas. Al no aceptar nuevas coenzimas reducidas, las coenzimas se quedan reducidas en la matriz mitocondrial. Si las coenzimas se quedan reducidas en la matriz mitocondrial, no pueden participar en su forma oxidada de las reacciones del ciclo de Krebs. Por lo tanto, las reacciones del ciclo de Krebs se detienen, ¿sí? Si se detiene la cadena de transporte de electrones, también se va a detener el ciclo de Krebs, salvo que por alguna razón se le pueda dar coenzimas oxidadas a ese sistema, pero digamos en condiciones normales eso no ocurre, ¿sí? ¿Cami? Muy bien, profe, gracias. ¿Quién me preguntaba algo mientras estábamos hablando? ¿Tenía que ver con esto? Sí, yo, perdón. Quería preguntarle si es que esas coenzimas se reutilizaban o era que cuando se oxidaban en la cadena de transporte de electrones, como que se perdían, ya no se pueden volver a usar. Sí, se van reciclando. Hay como un pool concreto de coenzimas oxidadas y que después se van a ir reduciendo en la matriz mitocondrial, tanto de NAD como de FAD. Y también hay, cuando digo un pool es un grupito, un grupo, ¿sí? Porque a veces la palabra pool por ahí no está tan clara, pero hay como una determinada cantidad de coenzimas en la matriz mitocondrial y de coenzimas en el citoplasma que participan en las reacciones de glucólisis, ¿sí? Y no se intercambian, ¿está? Los NAD que son del citoplasma quedan en el citoplasma, los NAD de la matriz mitocondrial y los FAD de la matriz mitocondrial quedan ahí. Y lo que hacen es, de alguna manera, ir reciclándose. Se reducen en el ciclo de Krebs y van a la cadena de transporte de electrones a oxidarse. Cuando se oxidan vuelven y así entonces están todo el tiempo reciclándose. ¿Clara? ¿Estamos? Si querés, sí, yo por las dudas abrí la presentación de esa clase, si hay alguna otra imagen que quisieras ver por ahí más de la... Ahora compartiendo, vos abriste. Sí, la tengo abierta, digamos, la presentación de ese trabajo práctico, si querés, de metabolismo, por si hay alguna imagen que quieras que no está acá en este. Si no queda claro, cuéntenme, a ver, Clara, ¿qué te parece si te respondí la pregunta? ¿Por qué hay que saber la diferencia entre ambos? Profe, ¿hay que saber la diferencia entre ambos? Entre ambos, ¿qué, Dayana? Aclarame un poquito. Fabiana dice, hola, profes, con mi grupo teníamos una duda con el ciclo de Krebs porque el oxígeno es necesario para que el piruvato ingrese a la célula, pero en el ciclo de Krebs se consume oxígeno o solamente la cadena de transporte eléctrico. Bueno, Fabiana, hay como varias cosas acá. El oxígeno es necesario para la cadena transportadora de electrones, ¿sí? El oxígeno es necesario como aceptor final de la cadena de transporte de electrones. Por lo que yo contaba recién, si no hay oxígeno, no puede funcionar la cadena transportadora de electrones, y si no funciona la cadena transportadora de electrones, tampoco puede funcionar el ciclo de Krebs, y si no puede funcionar el ciclo de Krebs, no se, digamos, vamos para atrás y tampoco se va a dar la decarboxilación oxidativa del piruvato, con lo cual este piruvato que se forma en glucólisis pasa a una vía alternativa que es la fermentación, ¿sí? Entonces, la pregunta era, ¿por qué el oxígeno es necesario para que el piruvato ingrese a la célula? A la mitocondria será, ¿no es cierto, Fabriana? No es que es necesario el oxígeno para que el piruvato entre a la mitocondria.
Pero sí es cierto que si no hay oxígeno, todos los pasos desde el oxígeno, que es el final, cadena transportadora de electrones, ciclo de Krebs y de carboxilación oxidativa, se paran porque no hay coenzimas oxidadas que puedan participar en esas reacciones. Entonces, sin oxígeno, el piruvato, en vez de entrar a la mitocondria, que no va a poder ahí reaccionar con nada, se queda en el citoplasma, se produce la reacción de fermentación y entonces ahí al menos se obtienen 2 ATPs como producto del metabolismo de la glucólisis específicamente y únicamente, ¿sí? Pero por eso es que sin oxígeno el piruvato no entra a la mitocondria, no porque no pueda entrar, sino porque las reacciones que ocurren dentro de la mitocondria no se dan, entonces hay que buscar una alternativa fuera de la mitocondria. ¿Querés que lo veamos ahí con la imagen de la cadena transportadora puntualmente, que la tengo acá? A ver, vamos a preguntarle a Fabiana si ya... Lo que ¿sabes qué me pasa? Que estoy yendo para arriba y para abajo. A ver. Ah, genial, profe, sí entendí. Listo, no, perfecto. Si ya entendimos, no hace falta... Hay una pregunta de Aileen también relacionada, que dice, profe, yo aún tengo dificultades para organizar la entrada y salida de esas sustancias en este cuadro. ¿Podría explicar el cuadro de modo general para refrescar un poco más? ¿A qué cuadro te referís, Aileen? Profe, ahí te escucho. Sí. Ahí. No, o sea, por dónde comienza, porque es como los procesos de cada una de las sustancias, o por ejemplo el ciclo de Krebs, la glucólisis y así, pero como lo explicaron como por partes, todavía es como que tengo dificultades para decir por dónde comienza todo el proceso del metabolismo celular. O sea, por dónde inicia, cómo sigue y dónde termina. Nosotros no vamos a poder explicar todo metabolismo ahora, pero sí lo que te puedo dar, si querés, es un camino, digamos, el camino de las cosas. Vos sabés que todo inicia con una glucosa, ¿sí? Entonces, con esa glucosa que entra a la célula. Entonces, el primer paso de esta vía metabólica siempre es la glucólisis. Esa glucólisis produce coenzimas reducidas y produce energía. El producto final de la glucólisis es el piruvato. El siguiente paso entonces será la decarboxilación oxidativa del piruvato. En esa decarboxilación del piruvato también se produce NAD. Ese piruvato, esto ocurre dentro igual de la mitocondria, ¿no es cierto? Ese piruvato luego le ocurre una transformación ese piruvato que sufrió la decarboxilación oxidativa del piruvato termina transformándose en acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs, que sería nuestro paso número 3. ¿Sí? El ciclo de Krebs produce coenzimas reducidas NAD y FAD, además produce GTP o ATP, produce como producto de desecho dióxido de carbono, ¿sí? También acá y también en la carboxilación del piruvato. ¿Tá? Y después estas coenzimas NAD y FAD van a la cadena, todas las que se produjeron en glucólisis, las que se produjeron en la carboxilación oxidativa del piruvato y las del ciclo de Krebs, vienen a la cadena transportadora de electrones, que es el paso número 4, para que por la fosforilación oxidativa se produzca ATP. ¿Sí? Necesitas oxígeno y en ese caso se produce ATP. ¿Está? Entonces tenés producción de ATP en glucólisis, en el ciclo de Krebs y en la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Y eso en el caso de que sea toda la oxidación completa de la glucosa. ¿Está? Ese sería el orden: glucólisis, decarboxilación oxidativa del piruvato, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones. ¿Está bien? Sí, pues quería saber más o menos ese orden, porque había el proceso, todo, cómo se une en el ciclo, pero no sabía cuál era 1, 2, 3 los pasos. Está muy bien, ahí va. Profe, respecto a eso tengo una pregunta. La glucólisis se estaría dando dentro de la célula, ¿no? Pero ya después cuando pasamos a la descarboxilación oxidativa, dentro de la mitocondria. Sí. Claro. La glucólisis es citoplasmática y los otros 3 pasos de carboxilación oxidativa del piruvato, Krebs y la cadena transportadora de electrones ocurren en la mitocondria. Sí.
La enzima que descarboxila el piruvato, que es el complejo de la piruvato deshidrogenasa, está adherido a la membrana mitocondrial interna, así que sí o sí tiene que ingresar hacia el interior de la mitocondria para poder acceder, digamos, a la enzima que lo va a descarboxilar, ese piruvato. ¿Sí? Gracias. Lucas pregunta por las lanzaderas, que son como siempre como una vedette del... No hace falta que sepan ni el proceso de las lanzaderas, ni los nombres, ni nada, no hace falta, realmente no. Simplemente para que entiendan por qué, según el libro, a veces lo van a encontrar como que el rendimiento total, o sea, la cantidad de ATP que se obtiene a partir de una única molécula de glucosa, en algunos libros lo van a encontrar como 36 ATP y en otros libros lo van a encontrar como 38 ATP, ¿sí? Y eso tiene que ver con lo que dijimos con estas cantidades fijas, si se quiere, de coenzimas NAD o FAD que había o en el citosol o en las mitocondrias, que no se intercambian ni se prestan. Entonces, cuando nosotros decimos que el NAD que se genera en el citosol en la glucólisis, decimos que ingresa, entre comillas, a la mitocondria, en realidad no es que ingresa, sino que lo que ingresa a la mitocondria son los equivalentes de reducción, ¿sí? Que son estas lanzaderas que intervienen. Entonces, ese NAD puede interactuar con otro NAD del lado de adentro, que hace el camino inverso, ¿sí? Si en el citosol se reduce, entonces del lado mitocondrial se oxida, o puede, digamos, como contraparte, por otra lanzadera, en vez de un NAD, usar un FAD del lado de adentro, ¿sí? Entonces ahí me va a dar 2 ATP menos. ¿Se entiende de dónde viene? No entendí esto de las lanzaderas. Ay, perdón. Voy a ver si puedo solo hacer algún esquemita. Vamos a hacerlo acá. Miren, voy a usar este pedacito blanco. ¿Sí? Voy a agarrar un lápiz. Tenemos la entrada a la mitocondria. Afuera de la mitocondria se reduce NAD, ¿sí? Se reduce NAD, y este NAD reducido, producto de las reacciones redox de la glucólisis, no puede entrar a la mitocondria como tal. Entonces, en las membranas de la mitocondria hay una proteína, una enzima, que lo que hace es pasar estos electrones, este poder reductor que tienen NAD acá, a un NAD oxidado que esté del lado de adentro. Perdón. A un NAD oxidado que esté, del lado de adentro, ¿sí? Entonces, este que estaba afuera reducido se oxida y el que estaba adentro oxidado se reduce. Y así como se reduce, que gana el protón y tal, ¿sí? Va a la cadena de transporte de electrones y entonces ahí obtenemos ATP, Pero lo que puede pasar es que esta lanzadera que está aquí, que hay de 2 tipos, en vez de pasar los electrones de este NAD a un NAD, se lo pasan a un FAD, porque depende de la enzima de la lanzadera y tal. Entonces, si este NAD estaba afuera, si transfiere sus electrones adentro a un FAD, ¿qué pasa con el FAD? ¿Qué saben ustedes del FAD y la cadena de transporte de electrones? Genera uno menos de energía. Exactamente. Entonces, si yo los electrones que tenía fuera en NAD los paso a un FAD adentro de la mitocondria, cuando ese FAD vaya a la cadena de transporte de electrones, en vez de obtener 3 ATPs, voy a obtener 2. Y entonces, como rinde menos, por eso es que en el global total se dice que los ATPs totales de la oxidación completa de la glucosa son 38 o 36. Serán 36 si los 2 NAD de glicólisis pasan adentro de la mitocondria como FAD, porque ahí ya no rinden lo mismo. Serán 38 si los 2 NAD de glucólisis pasan adentro de la mitocondria como NAD, porque ahí ya tengo el máximo de rendimiento. ¿Entiendes? Pero eso depende de qué tipo de lanzadera es la que haga ese intercambio de electrones desde afuera de la mitocondria hacia el interior. Y eso, las lanzaderas dependen de los tejidos, de qué tipo de tejido sea, hay algunos tejidos que tienen más preferencia a expresar algunas que otras, pero no va más allá de esto. Se lo explicamos porque es una duda que siempre les queda como muy arraigada, pero lo cierto es que jamás preguntamos una cosa así tampoco en un examen, no nos parece súper importante, pero bueno, como para que lo terminen de entender, ¿no? A ver qué dice Valentina. ¿Las ingresan? Sí, no ingresan a las mitocondrias. ¿Qué es lo que solemos decir?
van a la mitocondria y entonces sí, es una distorsión de la realidad. Es cierto que esos electrones que se ganaron en la glucólisis terminan en la cadena de transporte de electrones, pero no son esos NAD los que directamente llevan a la cadena de transporte de electrones los electrones, sino que hay un paso de manos en el medio, ¿no? Dame a mí que yo lo llevo. Esperamos porque todos los años surge la pregunta. Yo encontré que de que da 36 ATP y otros dicen no, yo encontré y en otro libro dice 38 y no les da la cuenta. Entonces siempre lo aclaramos nada más que por eso, según qué tipo de lanzadera existe en cada tejido. Eso es la única diferencia que ustedes tienen que saber. ¿Sí? Aparte, si en alguna de las preguntas les pide que den un rendimiento total de la glucosa en la célula y ustedes ponen 38 o ponen 36, digamos, está claro que saben el rendimiento total. No hace falta, digamos, no nos vamos a poner mal, era 38 clavados, sino mal, no tiene sentido, ya sabemos que puede ser una cosa o la otra. La diferencia va a estar en que, por ejemplo, les van a tener como opción 36 ATP, 2 ATP, 15 ATP, 1000 ATP, ¿sí? O sea, la cosa no van a tener como opción A, supónganse 36, y como opción B 38, ¿se entiende? Ustedes tendrán que considerar qué se les está preguntando. ¿Se les está preguntando por vía aeróbica o por vía anaeróbica? ¿Se les está preguntando a partir de glucólisis o a partir de otra cosa? ¿Sí? De otro intermediario. Eso es lo que ustedes tienen. Siempre apuntamos a que ustedes razonen, no a que repitan como loritos y que busquen una respuesta y la puedan encontrar en el libro o en internet, ¿sí? Sino que ustedes piensen qué es lo que tendrían que responder en esa situación en particular que se les está planteando. Después por ahí preguntaban recién que por qué se dice que el ciclo de Krebs es anfibólico. Anfibólico quiere decir que los compuestos que intervienen en este, digamos, conjunto de reacciones pueden participar tanto de sustrato, ¿sí? Pueden ser, digamos, sustrato para otras vías, según los requerimientos celulares. ¿Sí? No solamente como ciclo de Krebs, se pueden utilizar para otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando no hay glucosa, hay intermediarios del ciclo de Krebs que pueden hacer gluconeogénesis. ¿Sí? Y a su vez quiere decir que varias otras cosas que no es la glucosa también pueden, o sea, puede ser precursor, por ejemplo, para la síntesis de aminoácidos, si fuera necesario. No es solamente con esta finalidad de generar coenzimas reducidas para la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Sino como que todos esos intermediarios pueden ser sustrato para otro conjunto de reacciones metabólicas, en caso de ser necesario, ¿sí? Bien, acá Lucas le había contestado que tiene procesos catabólicos y anabólicos. A ver, sí, participa esa vía en procesos catabólicos, porque para la producción de energía y la degradación de la glucosa y tal, y anabólicos, ¿sí? También porque esos intermediarios, como les decía Sole, pueden participar en la síntesis en la síntesis de otros intermediarios en la célula. De glucosa, aminoácidos, y de lo que sea. Puede sacar cositas de esas reacciones que se pueden utilizar para sintetizar otras moléculas, ¿no? Bien. Melanie decía, la glucosa es oxidada completamente en dióxido y agua y se genera ATP fadinado. ¿Profe, esta afirmación está bien? Sí. Sí. La ecuación de la oxidación completa de la glucosa es eso, ¿no? La fórmula de la glucosa que se transforma en dióxido de carbono de agua y energía, ¿no? Muy bien. Profe, ese FAD y ese NAD en algún momento también van a generar ATP, ¿sí? Entonces incluso podrías no ponerlo, o sea, está bien que son intermediarios, pero si es productos finales de la oxidación completa, los productos finales de la oxidación completa son dióxido de carbono, agua y ATP. ¿Sí? Bien, claro eso, porque ahí justo, además de la afirmación, Melanie te preguntaba a continuación, dice, no entiendo cuando dice que se oxida a dióxido y agua. No entiendo cuando dice que se oxida en dióxido de carbono y agua. ¿Vos pensás
que la glucosa tiene carbonos, no sé si estás viendo acá en la pantalla, tiene hidrógenos y tiene oxígeno, ¿sí? Esa es la composición de la glucosa. Tiene 6 carbonos, tiene 12 hidrógenos y tiene 6 oxígenos, ¿sí? Ahora, esta molécula después termina siendo dióxido de carbono, el carbono, ¿sí? Los carbonos de la glucosa. Si antes estaban en la glucosa y después se terminan transformando en dióxido de carbono, ¿se reducen o se oxidan? ¿Qué te parece a vos? Descarboxilándose, digamos. Una vez que lo pregunté, después sí entendí, ¿no? Claro, si van perdiendo como dióxido de carbono, piensa que ahí el dióxido de carbono es una molécula mucho más oxidada que la molécula de la glucosa, ¿sí? Porque todos estos hidrógenos que tenía la molécula se fueron perdiendo, ¿sí? A medida que se producen las reacciones redox. Entonces decimos que se oxida, porque a medida que va perdiendo los electrones y los protones, cada vez está más oxidada hasta llegar al máximo de oxidación, que es el dióxido de carbono. Genial, gracias. Eso porque por ahí la forma más fácil o simple de visualizar una oxidación es ver cuál tiene más hidrógenos. El que tenga más hidrógenos es más reducido. Fíjate que acá, en este caso, la molécula de glucosa perdió todos los hidrógenos, no le quedó ningún hidrógeno, ¿sí? Entonces, claramente es la que está más oxidada. Siempre hablamos de reducir, es más fácil de visualizar por ahí con los hidrógenos que con los oxígenos. Siempre hablamos por ahí como para visualizarlo más fácilmente, ustedes piensen en el NAD. El NAD oxidado es el NAD sin hidrógeno, el NAD reducido es el NAD hidrogenado. Los compuestos hidrogenados son siempre, los que ganan hidrógeno son los que se reducen o están reducidos, ¿sí? Fíjate que de glucosa a dióxido perdiste todos los hidrógenos. Eso quiere decir que se oxidó, antes estaba reducido, cuando tenía hidrógeno. ¿Sí? Era una molécula mucho más reducida. ¿Ah? Profe, y en esto que puso Melanie, ¿por qué dice agua también? Si no es... O sea, ¿de dónde sale el agua? En algún lado tienen que ir, esos electrones y esos protones que le sacamos a la glucosa, a algún lado los tenemos que llevar, ¿no es cierto? Entonces, se van pasándose, primero de la glucosa pasan a las coenzimas reducidas, y de las coenzimas reducidas a los intermediarios de la cadena de transporte de electrones, y al final esos electrones y protones terminan generando agua. Si vos tenés, esto, el profe Sole, que es profe de química, se lo puedo explicar aún más, pero si yo tengo una ecuación, un balance de masas, lo que tengo de un lado de la ecuación, después lo tengo que tener del otro lado también. Si yo tenía en un lado de la ecuación la glucosa con esos hidrógenos, del otro lado de la ecuación esos hidrógenos tienen que estar en algún lado, tengo que verlos representados en algo, en alguna molécula. Y la molécula que se lleva esos hidrógenos es el agua, entre comillas, ¿no? Acuérdense este principio que la materia no se crea ni se destruye, ¿no? O sea, solo se puede modificar. Antes esos hidrógenos estaban, ¿sí?, en la molécula de glucosa. Bueno, ahora esa glucosa se transformó en dióxido, pero los hidrógenos no pueden desaparecer como con una varita mágica, ¿no? O sea, en algún lugar de los productos tiene que quedar una molécula que contenga esos 12 hidrógenos y esos, ¿cuántos son? 4 oxígenos que le sacamos a la glucosa. ¿Sí? Sí, ahí está. Gracias. Disculpe, no, es lo mismo decir membrana interna que decir matriz, ¿no? La membrana interna es una estructura membranosa, membrana lipídica de fosfolípidos y proteínas, que está plegada, que tiene sus crestas y demás, pero que está es una estructura que conocen en el interior de la membrana. Y el espacio, el líquido contenido hacia el interior de esa membrana interna de la mitocondria es el líquido, es lo que llamamos matriz. Es como si fuera uno de los compartimentos de la mitocondria sería el citoplasma de la mitocondria, si quisieras. Pero la matriz mitocondrial es el líquido que contiene todas las enzimas, los ribosomas, los RNA mensajeros, la RNA de transferencia, todo eso que hay adentro de la mitocondria, del lado de adentro de la membrana interna. Y después hay otro espacio que tiene la mitocondria, que es el espacio intermembrana,
que es el espacio entre la membrana interna y la membrana externa, que también es un espacio acuoso que nosotros conocemos, que allí es donde se bombean y se genera y se guardan los protones para generar el gradiente que después va a permitir la formación de ATP. Pero no es lo mismo membrana interna que matriz. ¿Sí, Dai? O sea, sí sería lo mismo decir que matriz es el espacio intermembrana. No, tampoco. Mirá, voy a borrar acá todo. ¿Sí? La matriz, que está acá esquematizada, esta de acá, la matriz es el espacio que hay entre de la membrana interna de la mitocondria hacia el interior. ¿Sí? Todo esto que está pintado acá como de un marrón, ¿no? ¿Qué es eso? Como un color marrón. Esa es la matriz mitocondrial. Y después hay otro espacio que tiene la mitocondria, que es el espacio intermembrana distinto de la matriz. Me dice que la conexión es inestable, no sé si ustedes me escuchan bien. Distinto de la matriz, que es el lugar que queda entre la membrana externa de la mitocondria y la membrana interna de la mitocondria, y ese es el espacio que llamamos intermembrana. Son espacios distintos, con composición distinta, incluso pueden tener pH distinto, distintas proteínas. Las membranas interna y externa de la mitocondria tienen distinta permeabilidad, por lo tanto habrá distintas sustancias en cada uno de esos compartimentos. Uno es el espacio intermembrana y el otro es la matriz mitocondrial. ¿Sí? No son sinónimos. ¿Ah? Disculpe, dice Valentina, no escuché cuando hablaron del rendimiento energético de la fermentación láctica. Lo único que dije, Valentina, es que cuando no hay oxígeno y se tiene que generar fermentación, el único ATP que vos podés generar en ese caso es la ATP de glucólisis de la fosforilación a nivel de sustrato, que son 2 ATPs netos en toda la glucólisis. Esa es la única fuente energética que tenés cuando no hay oxígeno en la célula. ¿Sí? Lucas, los tres carbonos, porque eran por piruvato, sí. Yo había hecho la cuenta por 3, porque son 3 dióxidos de carbono que se generan por piruvato que tienen 3 carbonos. Pero para la glucosa se genera carbono. En las 2 vueltas que da el piruvato en el ciclo de Krebs. Eso es lo que había representado yo de alguna manera. No muy feliz, claramente, pero era eso, digamos. Los 6 carbonos de la glucosa se van a transformar en toda la vía en 6 moléculas de dióxido de carbono, ¿sí? Y esas 6 moléculas de dióxido de carbono se obtienen cuando el piruvato da 2 vueltas. 2 piruvatos dan 2 vueltas en todo el ciclo de Krebs. Sí, Lucas, si son 6 dióxidos de carbono que se producen por glucosa. ¿Sí? Al final de la cadena se genera agua. Sí, porque al principio de la explicación que le diste a Lucas se escuchó medio como entrecortado. ¿Quedó claro? Vos tenés 6 átomos de carbono por glucosa y al final de la oxidación completa de la glucosa se producen 6 dióxidos de carbono, ¿sí? Fíjate que vos tenés un dióxido de carbono en la decarboxilación y hay 2 dióxidos de carbono que se producen en Krebs cada vez que una molécula... Apaga tu video, sí. Me corta mucho. Voy entendiendo el micrófono. Bueno. Espera que igual voy a cortar acá. Hablo y después. Claro, eso por cada glucosa se convierte, de 6 carbonos, se convierte en 2 moléculas de piruvato y cada piruvato tiene 3 carbonos. ¿Sí? Sí. Por cada molécula de piruvato, cada vez que un piruvato ingresa al ciclo de Krebs, se generan 2 dióxidos de carbono. ¿Sí? O sea, uno en la descarboxilación oxidativa, ahí tenés uno, y los otros 2 que te marca ahí Silvana, que son los que se generan netamente en reacciones del ciclo de Krebs. O sea, por cada piruvato vos obtenés 3 moléculas de dióxido de carbono. ¿Sí? Sí, ahora entendí. Gracias. Como son 2 piruvatos, todo se multiplica y entonces tenés 6. A ver qué más preguntas. Melanie, con respecto al agua, dice, profe, ¿el papel que cumple el agua en el ciclo de Krebs se libera, se incorpora en alguna reacción en el Krebs? ¿Tienen que... perdón. No, suelte, si querés.
Se las marco acá nomás. Se las marco acá. Lo que tienen que tener en cuenta, chicos, es que siempre que estamos hablando de fluidos, ¿sí?, biológicos, estamos hablando de fluidos acuosos, sea el plasma, el citoplasma, el líquido extracelular, intracelular, intercelular, el plasma, ¿sí? Son todos líquidos acuosos. Y como bien saben ustedes de química, en todos los fluidos acuosos hay una cierta cantidad de moléculas de agua que se disocian, entonces en medios acuosos siempre hay una cantidad de protones y también de oxidrilos dando vueltas por ahí. ¿Está? Entonces, lo que les está representando esto es que el oxígeno, ¿sí?, al recibir los electrones de la cadena transportadora de electrones como sector final, queda como anión superóxido, como muy electronegativo, ¿sí? Entonces, se combina con protones del medio, pero no es que el objetivo de esto es generar moléculas de agua, porque hay moléculas de agua, porque estamos en un medio acuoso, ¿sí? Así como hay moléculas de agua, también, como saben ustedes, hay protones, ¿sí? Y si no, repasen la constante de ionización del agua de química. Ahí se forma ese agua. Este agua le llaman agua metabólica. Es un agua que se forma por las actividades propias del metabolismo. Pero no quiere decir que en el resto de la matriz mitocondrial no haya agua. Todo agua. Se forma un poquito más, que es inocua y está bueno que sea agua porque no le afecta a la célula en absoluto. En cambio, este ion superóxido que decía Sole es peligroso para la célula si queda como ion superóxido, porque empieza a oxidar cosas ahí en la célula y complica el funcionamiento. Como saben ustedes, los radicales libres son súper reactivos, reaccionan con un montón de cosas y pueden empezar a oxidar y a dañar el funcionamiento de otras moléculas, ¿sí? Pueden peroxidar lípidos y alterar la estructura de las membranas, pueden peroxidar ADN, pueden oxidar también proteínas y alterar la función de enzimas, de membranas, de ADN. Por eso los radicales libres, por eso tenemos un montón de sustancias antioxidantes. ¿Vieron las cremas antiarrugas y demás que venden? Bueno, todas esas que tienen sustancias antioxidantes justamente porque previenen la formación de radicales libres. Una forma de eliminar este anión superóxido que se genera al recibir los electrones de la cadena es justamente combinarlo con protones del mismo medio, ¿sí?, y formar agua, ¿tá? Es una forma de neutralizar ese radical libre, ¿sí?, evitar que haga daño, combinarlo en algo no peligroso, ¿sí? Pero no es que el objetivo es generar agua, a eso me refería yo. El objetivo de todo este circo de la glucólisis, más la descarboxilación oxidativa del piruvato, más el ciclo de Krebs, más la cadena de transportadora de electrones, ¿cuál es el objetivo de todo esto que hacemos? ¿Cuál es la finalidad? ¿Producir ATP? Generar ATP, ¿sí? Esa es la finalidad de toda esta ruta metabólica que dimos. Obtener ATP para todos los procesos celulares. A eso iba, con que no es el objetivo, no es que todo esto ocurre para generar agua, ¿sí? Es un medio acuoso. El objetivo de todo esto es obtener ATP suficiente para todos los procesos celulares. ¿Está? Sería correcto decir que en Krebs hay GTP, se forma GTP, se forman NAD y FAD producidos, se produce dióxido de carbono en las reacciones de carboxilación y agua no hay. El agua se forma después en la cadena de transporte de electrones, no en Krebs. Ahí había una pregunta de grupos que ya contesté. Profe, ¿qué se refiere con radical libre? No, radical libre, los oxidrilos no son, hay un radical oxidrilo que tiene electrones de más, ¿sí? Pero los oxidrilos en sí no son radicales libres. Igual de eso van a ver más adelante en bioquímica, no se metan ahora con esto. El oxígeno dentro de la célula, y que bueno, que la célula tiene mecanismos de neutralizar porque podrían ser complicados para la célula, ¿no? Eso es todo lo que necesitamos ver. Los peroxisomas, ¿sí?, que son unas organelas específicas que tiene la célula, adentro tienen enzimas que pueden llegar a neutralizar esas especies reactivas del oxígeno que son peligrosas, ¿sí? Si quieren, eso por ahí sí, saber que el peroxisoma tiene esa función de detoxificación de
de las especies reactivas del oxígeno, eso por ahí sí. Pero el resto, el detalle ya no hace falta que lo maneje, que lo sepa. Por combinación de radicales libres pueden obtener, digamos, el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada. Y en los peroxisomas está la catalasa, que lo que hace, digamos, es justamente disociar, digamos, el agua oxigenada en agua. Yo te digo quién. ¿Sí? No, radicales libres eran los oxidrilos del citoplasma, sí, hay distintas formas, sí. Pero no importa, digamos, no, la verdad es que no se compliquen con eso. Sí, son distintas formas que adopta el oxígeno en la célula y que deben ser neutralizados para que no dañen a la propia célula. Yo lo que le decía a Lucas, que por ahí el anión oxidrilo, el OH, que siempre lo ven el más común, es un anión, ¿sí? No es un radical. Pero sí hay otro que es un oxidrilo con electrones de más, que toma electrones, y es el radical libre oxidrilo, pero es un oxidrilo con electrones de más, no es el de oxidrilo común. Por eso no se enrosquen con esto. Eso lo van a ver más el año que viene en bioquímica, que van a tener que aprender un poquito más, ¿sí? de todos los mecanismos antioxidantes que pueden haber, ¿sí? No, tiene electrones de más, así que no tiene carga positiva, ¿sí? El oxidrilo tiene carga negativa, pero en eso no nos vamos a meter ahora, no nos enrosquemos con esto Sí, en biología. ¿Sí? No nos enrosquemos con esto porque se terminan haciendo una galleta con algo que no nos importa por ahora. Lo van a ver el año que viene en bioquímica. Dayana, ¿tenías la mano levantada? Facundo también tiene la mano levantada ahí, Facundo Patterson. Hola, bueno, disculpen, yo recién me pude conectar así. Tengo una consulta. Justo me acabo de conectar, así que justo lo enganché con el tema. Estoy acá justo estudiando el ciclo de Krebs y tengo una cuestión con el acetílico A. El acetílico A, cuando se integra al ciclo de Krebs, ¿se integra como una coenzima que dispara el ciclo de Krebs? ¿Cómo es que funciona? Porque no entiendo cómo es que se para y después continúa solamente con la glucosa. No sé si me explico. No, ahí estás por ahí mezclando un poco. El acetilco A, fíjate, ¿de dónde se genera? ¿De dónde viene el acetilco A? Del piruvato. Del piruvato, ¿no? ¿El piruvato cuántos carbonos tiene? No, ni idea. El piruvato tiene 3 carbonos, ¿no? Porque una molécula de glucosa tiene 6 carbonos y al final de la glucólisis se generan 2 moléculas de piruvato que tiene 3 carbonos cada uno, ¿no? Es la imagen de la derecha que estamos viendo ahí de la ruta metabólica, ¿sí? Y ese acetil-CoA, fíjate que el piruvato se descarboxila, quiere decir que ese piruvato, ¿sí?, pierde un dióxido, o pierde un carbono en forma de dióxido de carbono, lo que está ahí, ¿sí? O sea, tiene 2 carbonos, ¿está? Ahora, ese acetil-CoA de 2 carbonos se combina con una de las moléculas de 4 carbonos, que es lo que llamamos el producto final del ciclo de Krebs, que es un ciclo, en realidad no tiene ni principio ni final, ¿no? Pero se combina con el malato, perdón, con oxalacetato de 4 carbonos, ¿sí? Y forman un compuesto de 6 carbonos, 2 del acetil más 4 del oxalacetato, y te dan el primer compuesto de ciclo, que es el citrato de 6 carbonos. Es una reacción de condensación. Se une una molécula de 4 carbonos con una molécula de 2 carbonos para dar el citrato de 6 carbonos. ¿Entiendes? Sí, perfecto. Ese es el primer compuesto. Después vienen 2 reacciones de descarboxilación y ese citrato vuelve a convertirse en malato de 4 carbonos. Que después se convierte en oxalacetato. ¿Sí? Por eso es ciclo, ¿no? 4 más 2, 6, pierdo 2, vuelvo a 4, 4 más 2, 6, pierdo 2, vuelvo a 4, así. Venga, gracias. Muy bien. Solange, ¿levantaste la mano? Sí, pues. Volviendo a lo de Melanie, porque, o sea, ella en mi grupo y estábamos haciendo como choice, qué sé yo, y les tocó una pregunta de Krebs, que era esa que mandó Melanie, y bueno, daba que en el ciclo de Krebs había agua, como, o
sea, no en sí de si se necesitaba, de si había agua en sí, como en general, sino para alguna reacción. Y después buscando en el libro, por el, creo que es en el paso 7, con el ácido málico puede ser, entra agua. Pero, o sea, Tienen una de las reacciones también al principio entre citrato y el cisaconitato, también tenés alguna reacción de deshidratación y después una de hidratación. Claro, ahí Agua, ¿sí? Lo cierto es que vos no necesitas, a ver, cuando vos mencionás los sustratos de Krebs, no agregás el agua, digamos, no es que vos necesites agua, todas las reacciones químicas de Krebs se van a dar en un ambiente acuoso, o sea, que no es algo que vos particularmente le tengas que dar al ciclo para que pueda llevarse adelante. Lo mismo no se produce agua en el ciclo de Krebs. Fíjate que vos acá, en el esquema que les mostramos, ¿sí? Los productos de Krebs son los dióxidos de carbono de las decarboxilaciones, el ATP porque hay una fosforilación a nivel de sustrato, los FAD y los NAD, que son los productos de las reacciones redox, las coenzimas que se reducen. Esos son los productos de Krebs, ¿sí? No hay formación de agua específica. Sí puede pasar que en alguna reacción química intermediaria necesites o se use una molécula de agua porque necesitas, no sé, para una hidrólisis, para cortar algo, a veces la molécula de agua se rompe y se usan esos hidrógenos y oxígenos para completar la reacción. Pero no es que requiera agua en particular, ¿se entiende? No es un producto ni es un sustrato de Krebs, el agua. Bueno, o sea, que no es un producto, lo tenía claro, pero me entraba la duda porque en el dibujo muestra como que del cítrico al cisaconítico hay como un paso de agua y a la altura del malato entra agua, como que hay una flechita de que entra, entonces me entró esa duda de que hacía el agua ahí adentro. Blanche, ten en cuenta, primero que nada, que nosotros no vimos las reacciones específicas, ¿sí? Que viene en bioquímica, por ahí Lucas decía que bueno que no entra todo el ciclo de Krebs. Bueno, el año que viene les aviso que en bioquímica sí van a tener que conocer cada reacción individual que ocurre, ¿sí? Si vos te fijás en la primera reacción de citrato a cisaconitato, sale agua, y después en la siguiente reacción, que es del cisaconitato a no me acuerdo qué otra, que creo que es aconitato, o alfa-cetoglutarato, ahí entra una molécula de agua, ¿sí? O sea, el agua es como les dice Silvana, estamos en un medio acuoso y el agua por ahí interviene en distintos momentos como para, entre comillas, contribuir a la reorganización de esas moléculas. ¿Sí? Ah, listo. No, claro, eso era la... Quedan después descarboxilar. Claro. Sí, hasta ahí entendí. Gracias. Lucas dice, no tenemos que saberlo a fondo. No, lo que nosotros pretendemos que ustedes sepan del ciclo de Krebs, Lucas y todos, son cuál es la molécula que ingresa al ciclo de Krebs y qué le pasa, y cuáles son los productos que se obtiene a partir de ese ciclo de Krebs. El dióxido de carbono, el ATP, las coenzimas reducidas, eso es lo que nos importa, ¿sí? Y por dónde está ubicado, después qué pasa con esos productos del ciclo de Krebs, qué pasa con las coenzimas, a dónde van, qué hacen, cómo sacamos energía de esas coenzimas y demás. No es que tienen que saber los pasos, todos los pasos específicos y todas las reacciones químicas específicas de Krebs, pero sí tienen que conocer, tienen que tener un conocimiento global de Krebs, de qué pasa y qué es lo que ocurre en esa gran vía metabólica, ¿sí? Es lo que decíamos recién, por ahí tendría más o menos que tener bien claro ese esquema que está ahí a la derecha, partiendo desde glucosa hasta el ATP que se genera en la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Todos los productos que se generan en cada etapa, como tienen ahí de glucosa a piruvato, de piruvato a acetil-CoA, de acetil-CoA entra el ciclo de Krebs, ¿sí? Y eso los ayuda por ahí si van contando el número de carbonos, cuántos carbonos tiene la glucosa, cuántos carbonos tiene el piruvato y cuántos piruvatos se generan. Entonces ahí pueden ir contando cada carbono que se va perdiendo como dióxido de carbono, de dónde vino. Eso me da la pauta de cuántos carbonos se van a generar. ¿Sí? Profe. Y obviamente cuántas moléculas de ATP. Sí. Capaz que otra vez yéndonos un poco al tema.
Pero acá en el de abajo a la derecha sale como, antes de formarse el acetil-CoA, a la derecha sale como de un triglicérido. ¿A qué se refiere con el triglicérido? Esta imagen de abajo a la derecha, bueno, Sí. grandota. Se usa grasa también. Claro, los triglicéridos, acuérdense, eso ya lo saben de química, están formados por un esqueleto de glicerol con tres ácidos grasos. El triglicérido se puede, digamos, hidrolizar y dar 3 ácidos grasos, que son esos que dice ahí abajo, fatty acid, y esos ácidos grasos se pueden ir cortando de a 2 en 2, o sea, son ácidos grasos que es una cadena hidrocarbonada, ¿no? El acetil-CoA, que es acetato, que es la unidad de 2 carbonos, ¿sí? Ácido acético, un ácido de 2 carbonos que se combina con la coenzima A. Entonces, esos ácidos grasos los pueden ir cortando en pedacitos de 2 carbonos. Y cada pedacito de 2 carbonos es un acetato que se combina con coenzima A. Entonces, ese acetil-CoA lo pueden obtener de ácidos grasos o lo pueden obtener a partir del piruvato, y también van a ver más adelante en bioquímica que representa lo que se llama una encrucijada metabólica de esto de las vías anfibólicas, ¿no? Como que según las necesidades de la célula, ¿sí? Según el estado metabólico general, ese acetil-CoA se puede, digamos, oxidar en el ciclo de Krebs para obtener más energía, o si estamos en un momento que la célula está pipona de energía, tiene mucho ATP y no necesita así seguir oxidando porque sus demandas de ATP están medianamente cubiertas a la velocidad que está funcionando, cuando hay un exceso de acetil-CoA, porque hay un exceso de sobremesa y de seguir comiendo, ¿sí? Ese exceso de hidratos de carbono que se convierte en un exceso de piruvato, que se convierte en un exceso de acetil-CoA, ese acetil-CoA puede hacer el caminito inverso al que está ahí. Puede entrar al ciclo de Krebs, o si hay demasiado, se puede convertir en ácidos grasos, y esos ácidos grasos se convierten en triglicéridos, y esos triglicéridos se guardan en los rollitos. ¿Sí? ¿Se entiende? Es según las necesidades metabólicas que haya, por eso es una vía anfibólica el ciclo de Krebs. Y van a ver el año que viene todas las cosas que puede, digamos, hacer ese acetil-CoA, que se lo considera uno de los puntos que se lo llama, representa una encrucijada metabólica, según el momento y las necesidades de la célula, si estamos con muchas horas de ayuno, o si estamos en la mesa del domingo, que todavía no bajó el postre, ya le estamos metiendo un mate con el café con masas. Claro, café con masa, y como si no hubiéramos comido suficiente, ¿sí? Entonces, bueno, ahí obviamente ese exceso de calorías y de comida y hidratos se va a convertir en un exceso de acetil-CoA, y ese acetil-CoA en ese momento se va a convertir en ácidos grasos, en triglicéridos y en reserva, ¿sí? En este momento vamos a almacenar para la reserva. ¿Cuándo vamos a hacer el camino inverso? Y cuando llevemos muchas horas de ayuno, ¿sí? Y en una de las preguntas de un teórico, de una guía de estudio creo que era, surgía la pregunta del ATP, y si este era una forma de energía a largo plazo. Y con el grupo lo pensamos de que el ATP en sí no, pero sí el triglicérido. ¿Estaría bien responder eso? Claro, porque el ATP vos no lo podés almacenar, el ATP no se almacena. De hecho, almacenás triglicéridos justamente para esto, ¿no? Para que cuando llevas muchas horas de ayuno y no tenés oxidación de moléculas como la glucosa, ¿sí? No tenés nutrientes para oxidar, obtener piruvato y ATP, obtenés acetil-CoA y haces toda esta vía, seguís con el ciclo de Krebs, pero en vez de a partir de glucosa, lo haces a partir de tu reserva de ácidos grasos, de triglicéridos en realidad. ¿Sí? En las horas de ayuno eso es lo que ocurre, cuando vas. Después todo esto lo van a ver re bien en bioquímica, acá no hace tanta falta que lo sepan, pero sí que acuérdense que sí vimos una forma en que podemos almacenar glucosa. ¿Cómo almacenamos glucosa? ¿Y dónde? Eso sí lo vimos. ¿En forma de glucógeno? En forma de glucógeno en el hígado, pero hay como una cantidad limitada, así no podemos tener una reserva infinita de glucógeno, ¿no? Entonces el glucógeno se guarda en el hígado, se almacena en el hígado, y es la primera fuente de energía que se empieza a consumir durante el ayuno. Supónganse en el ayuno nocturno, ustedes cenaron, ¿sí? Se acostaron más o menos temprano, llevaban un día sin dormir porque estuvieron estudiando y rindiendo, entonces durmieron muchas horas, le pegaron como 14 horas de hecho, llevan como 15 horas de ayuno,
¿sí? El glucógeno les va a proveer, a medida que se va rompiendo en glucosa, les va a proveer energía por una entre 8 y 12 horas de ayuno, ¿sí? Según el nivel de actividad, ¿sí? Después de las 12 horas ya no hay más glucógeno, se acabó la reserva de glucógeno. Entonces ahí empiezan a utilizar los ácidos grasos, los triglicéridos, para seguir obteniendo acetilcoa y para seguir obteniendo energía, ¿sí? Pero todo eso lo van a ver después en bioquímica. ¿Ya? Acá lo que tenemos que tener es lo básico que vemos, que es este caminito que tienen ahí a la derecha en la pantalla, ¿sí? De cómo a través de la glucosa, por el mecanismo aeróbico, pueden obtener de una sola molécula de glucosa entre 36 y 38 moléculas de ATP. En cambio, por vía anaeróbica, es decir, si no hay oxígeno disponible, alguien había dicho por ahí en el chat que se trataba de una inhibición retrógrada. Si no hay oxígeno, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Que acepte los electrones. Las coenzimas NADIFAD quedan reducidas, ¿sí? Entonces no tengo más coenzimas oxidadas para el ciclo de Krebs. Entonces se me frena la cadena de transporte de electrones si no hay oxígeno. Eso hace que se me frene el ciclo de Krebs. Eso hace que se me acumule acetil-CoA, ¿sí? Y eso hace que el piruvato se deje de convertir en acetil-CoA y se convierta, en vez de en piruvato, ¿en qué se va a convertir por vía anaeróbica? El piruvato. Lactato. En lactato, ¿sí? ¿Está? Qué lindo la biología, dice Valentina. Ya le van a agarrar la mano. A ver, tenemos dos preguntas que no son de metabolismo. José dice, genética, ahí vamos. Cuando se forma el ARN mensajero, la pregunta de Lucas o de Solange, ¿es de metabolismo o avanzamos? Sí, por eso le quería preguntar antes de que pasemos a la expresión. En realidad me quedé pensando en esto que me había respondido recién de la glucosa tiene 6 carbonos y 6 oxígenos. Esa glucosa se transforma en 2 moléculas de piruvato que tiene 3 átomos de carbono. Y tiene 3 átomos de oxígeno también, ¿verdad? Lo tendría que mirar, no me acuerdo ahora en este momento si tenía también 3 oxígenos. Porque después si cada molécula de piruvato forma 3 moléculas de dióxido de carbono, las 3 moléculas de dióxido de carbono dan como resultado 6 átomos de oxígeno. Como que me estarían faltando 6 oxígenos. No sé si se suman después. Duran en el acetato. En el acetato, para que en el... ¿Qué estamos haciendo? Oxidación completa, ¿no es cierto? Sí. Digamos, el resultado final de moléculas de dióxido de carbono es 6 por cada molécula de glucosa. Sí, tenés 6 moléculas de dióxido de carbono. Acá tenés 6 carbonos, los 6 carbonos. 6 carbonos y 12 átomos de oxígeno. Pero en la glucosa solamente hay 6. Tengo la reacción justa para compartirla acá en la pantalla, que es más fácil que andar escribiendo todo, ¿querés? Sí. La podemos deducir, pero para no perder tanto tiempo. Pongo compartir.